Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a los medios de comunicación local la presencia en esta rueda de prensa. El objetivo es valorar, junto a los compañeros del Grupo Municipal de Izquierda Unida, los compañeros del Grupo Municipal de Cija Puede, el acuerdo presupuestario entre el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y el Gobierno de España. Nosotros tenemos que decir que el acuerdo es satisfactorio en la medida de que mejora las condiciones de vida de millones de personas, que rompe una lógica de recortes que se venía aplicando desde mayo de 2010 con el primer decreto de ajuste de aquel gobierno de Zapatero, y que con 71 diputados y diputadas hemos conseguido primero echar a Mariano Rajoy. Hemos sido el grupo parlamentario más insistente en que había que echar al Partido Popular y había que echar a Rajoy, y ahora hemos conseguido también trabajar para que se hagan realidad medidas que van a mejorar la vida de millones de personas. En ese sentido, valoramos de forma muy positiva la movilización social que ha habido en España. Pensamos que la movilización es fundamental para cambiar las políticas, y en este acuerdo, que todavía no está finalizado porque necesita la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y que esperemos que se culmine de forma satisfactoria, es fundamental también la presión social y la movilización para seguir arrancando conquistas. Nosotros entendemos que queríamos ir más lejos, nuestras demandas iban mucho más allá, en la mejora de los derechos laborales, en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y de nuestro pueblo, pero se han conseguido una serie de medidas que son muy positivas. Y en ese sentido me gustaría destacar en concreto tres. Una es la subida del salario mínimo de 735 euros a 900 euros. Recordar que hace 2 años, cuando comenzó esta legislatura, el salario mínimo estaba en 655,20 euros, que ya después de un proyecto de ley del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, el Gobierno de Rajoy tuvo que sacar un decreto para frenar esa iniciativa parlamentaria y subir el salario mínimo a 735, y que ahora con este acuerdo se produce la mayor subida del salario mínimo que se ha ocurrido en España, con un 22%. Esto va a tener consecuencias en muchos convenios sectoriales, por ejemplo en el campo, y en muchos otros convenios que están por debajo de 900 euros, y va a tener incidencia en 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente el 70% mujeres. Por tanto, una iniciativa también que lucha contra la desigualdad de género, que van a ver inmediatamente, después de la aprobación de los presupuestos, subido su masa salarial como consecuencia de este acuerdo. Es además una conquista que hay que pelear los centros de trabajo, que hay que pelear a nivel sindical, porque puede haber reticencias de algunos sectores de la patronal a aplicar los acuerdos, pero en cualquier caso estarían fuera de la ley, y por tanto es fundamental que, una vez que se aprueben los presupuestos generales del Estado, se aplique automáticamente la subida salarial a 900 euros a todos los trabajadores y trabajadoras que están por debajo de 900 euros. Después hemos consolidado también la recuperación del poder adquisitivo de los y las pensionistas, siempre que se aprueben los presupuestos generales, recuperando la subida de las pensiones conforme al IPC. Sabéis que en 2013 el Gobierno de Rajoy hizo una reforma del sistema público de pensiones para desvincular el IPC de la subida anual de pensiones y fijarlo al 0,25%. Esto ha llevado a que año tras año los y las pensionistas se fueran empobreciendo, y por tanto con esta medida garantizamos otra vez que no se pierda poder adquisitivo y que se suba al IPC real, al IPC, a lo que marcan los precios, para que los y las pensionistas no pierdan poder adquisitivo, y además las pensiones no contributivas y las más bajas subirán todavía un poco más, subirán al 3%. Y por último, otra medida fundamental para los trabajadores y trabajadoras, la recuperación del subsidio de desempleo a los 52 años. Recordáis que el Gobierno de Rajoy, vía decreto, lo subió a 55 años, que eso afectó a muchos vecinos y vecinas de nuestra localidad que no pudieron acceder al subsidio por culpa de la subida, y que ahora se recupera este derecho, que es fundamental también para los trabajadores y trabajadoras que en un momento determinado se encuentran sin posibilidad de acceder al mercado de trabajo y que tienen ya una cantidad suficiente de años cotizados para poder acceder a esta ayuda. Por tanto, son unos presupuestos que recuperan el gasto social
después de prácticamente una década, desde 2010, de recortes tras recortes, y hemos demostrado que es posible poner las políticas al servicio de la mayoría social y del pueblo. Queremos avanzar aún más, queremos poner toda la riqueza y toda la economía al servicio de nuestro pueblo y, por lo tanto, queda todavía mucho camino que recorrer. Por eso, el 27 de octubre estaremos también en las movilizaciones que hay, empujando desde la calle para garantizar derechos a trabajadores, trabajadoras, a nuestro pueblo y garantizar unos servicios públicos de calidad. Por tanto, valoramos positivamente este acuerdo y seguiremos luchando para que las conquistas sean aún mayores y poder revertir todos los recortes y todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo andaluz y el pueblo español a lo largo de estos años de políticas neoliberales que se aplicaron bajo el gobierno de Zapatero y bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Es importante el acuerdo al que se ha llegado a nivel nacional porque, bueno, también tiene medidas que, ya sea por competencia o porque las competencias no están todo lo bien que se necesitan actualmente, se necesitaban para cambiar la vida y para mejorar la vida de la gente de Écija también. Como es el caso, por ejemplo, de las viviendas, donde en el documento también se hace mención en cuanto a las competencias que van a tener los ayuntamientos a la hora de regular o de perseguir ese uso, donde aquí pasa también en Écija, donde se acumulan una serie de viviendas en régimen de alquiler para especular con ellas. Yo creo que es importante porque es una necesidad y una problemática que vemos día a día en los grupos municipales, donde va gente incluso que paga precios muy elevados por esas viviendas, incluso alquilando infraviviendas en muchas ocasiones. Yo creo que es fundamental que los ayuntamientos tengan esa competencia para que puedan sacar más viviendas en régimen de alquiler social y que eviten esa especulación que están teniendo unos pocos de propietarios también en Écija. Y una de las medidas también en materia de vivienda es un plan de actuación con la Sareb, lo que se conoce como el Banco Malo, para garantizar esa firma de convenio donde se pueda empujar un poco, una vez más, pues a que salgan en ese régimen de alquiler y que salgan para tantos jóvenes que están, bueno, tan necesitados de esas viviendas que no acaban de arrancar en Écija. En cuanto a la violencia machista, también se da un paso adelante, delegando competencias directas en el ayuntamiento, con también una subida económica de 20 a 40 millones de euros, lo que sería el doble, para que se sigan haciendo llevando a cabo planes de actuación en materia de violencia machista. En cuanto al impuesto de plusvalía también, que es uno de los factores importantes, se lleva un acuerdo, y quiero recordar que la plusvalía, a través de esa sentencia del Tribunal Superior, se declaraba como ilegal en la forma en la que se estaba haciendo, se estaba un poco reestructurando las formas del pago, y las corporaciones locales se iban a ver comprometidas a una devolución por los importes que estaban cobrados de forma indebida. En este acuerdo se lleva a cabo que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno central se hagan cargo de esos pagos para que así desahoguen un poco esa capacidad de la gestión de los ayuntamientos. Y otra que es de las más importantes, y para mí yo diría que es de las más importantes porque creo que es un problema general en el mundo rural, es medidas contra la despoblación rural, montando se llamaba especie de oficina de despoblación, en la que se iban a llevar una serie de medidas a cabo, y entre ellas también se trabaja en cuanto a los modelos de consumo de productores de proximidad. Yo creo que es importante que seamos capaces de llevar políticas a cabo donde se fomente que podamos consumir esos productos que se hacen aquí mismo en la tierra, además de hacer compras públicas ecológicas, y que hagamos también un plan de transición energética, que seamos capaces también de comprar la energía a aquellos productores que sean más cercanos y que venden esa energía limpia, que no estén sujetos a esa especulación. Por tanto, yo creo que el acuerdo es positivo también para la gente de Écija y, por tanto, bueno, animamos a la gente a que siga presionando y buscando que se lleven a cabo estos acuerdos. Buenas tardes. Yo también quería hacer una valoración de algunos aspectos que engloba este documento previo que ha firmado Unidos Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez, y sobre todo la importancia que tiene uno de los aspectos que, bueno, la Ley Montoro, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Económica, tanto daño ha hecho a los ayuntamientos, y lo hemos visto aquí en la ciudad y en el Ayuntamiento de Écija. Y este documento previo es una apuesta hacia el municipalismo
que defendemos los grupos municipales municipalistas, como es el caso aquí de Izquierda Unida, del grupo de Decía Puede Podemos. Y creo que es una valoración positiva que con este documento se haga una apuesta firme en recuperar la autonomía y competencia que hemos perdido estos años, debilitando los servicios públicos por parte del Gobierno del Partido Popular. Se hace una apuesta de revertir nuevamente, esos derechos que se han perdido, que han perdido los ayuntamientos en sus competencias y autonomía, y bueno, esa apuesta se hace pues haciendo propuestas como, por ejemplo, la dedicación de los superávit de los ayuntamientos, como es el caso de este ayuntamiento de Decía, en las inversiones, en inversiones socialmente sostenibles, tales como son pues, las escuelas infantiles, el fomento del empleo y la construcción o rehabilitación de viviendas. Y hay otro aspecto muy importante, que es la tasa de reposición. Sabéis que la ley Montoro ha producido también un enorme daño en las plantillas de los ayuntamientos. De hecho, se ha hecho notar en diferentes servicios municipales el hecho de no poder contratar en la jubilación de determinados trabajadores de los ayuntamientos. Y eso, bueno, pues ha provocado también que esos servicios públicos pues mermen su calidad a la hora de prestar ese servicio a la ciudadanía. Y este documento previo firmado por Unidos Podemos, por el Grupo Unidos Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez va a contrarrestar ese efecto de esa tasa de reposición que ha recortado las plantillas de los ayuntamientos y bueno, la propuesta que hay es de volver a una tasa de reposición en determinados sectores de un 10, de un 8 y de incluso un 100%. Y por lo tanto creemos importante esa apuesta de este documento por los ayuntamientos, que son los que hacen los servicios más próximos a los ciudadanos.